Buenas tardes, chicas. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. ¿Y tú, Valle? Muy bien, ¿y tú? Bueno, yo la verdad es que un poquito resfriada, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, ¿os acordáis de la presentación que tuvimos hace sobre la regencia de María Cristina y Espartero? Sí. Pues me enteré el otro día una cosa súper loca, que María Cristina fue la cuarta esposa de Fernando VII, siendo 22 años menor que él. Tuvieron una hija, Isabel II, quien sería la heredera al trono. Después daría a luz a una segunda hija, Luisa Fernanda, que sería casada con el duque de Montpensier. A mediados del año 1832, enferma gravemente el rey y su primer ministro, Francisco Tadeo Calomarde, consigue hacer firmar la derogación de la pragmática sanción, aprovechando su debilidad. Sin embargo, consigue recuperarse de su enfermedad y anula esta firma. Destituye a su primer ministro y hace que María Cristina actúe como gobernanta. Además, María Cristina se convirtió en reina de gente mientras su hija Isabel II cumplía la mayoría de edad. Fernando VII padecía una macrosomía genital, fruto de la costumbre matrimonial borbónica de casarse primos con primos para supuestamente preservar la sangre real. Era comentario común en la corte madrileña el tamaño anormalmente grande del miembro viril del rey. Así, el escritor Prosper Mérimée lo describe tan gordo como el puño en su extremidad. Madre mía. Desde luego. Pues a los 3 meses de quedarse viuda María Cristina, contrajo matrimonio Morganático, ¿no? Sí, eso. En secreto con un sargento de su guardia de corps, Agustín Fernando Muñoz y Sánchez. Fernando Muñoz entró a la guardia de corps gracias a que su abuela paterna, Eugenia Funes, había sido nodriza de una de las hermanas de Fernando VII. Yo me he enterado que hay dos versiones de cómo se conocieron. ¿En serio? ¿Cuáles son? Pues la primera nos dice que una noche María Cristina se fió en él y le preguntó si se casaba, a lo que Fernando Muñoz respondió: en servicio a su majestad no puedo casarme nunca. La respuesta se pasó tanto a María Cristina que enseguida quedó libre de servicio y ya atendía nocturnamente en su lecho. La otra versión, un poco más interesante, que era que la reina gente se dirigía hacia el Palacio de la Granja, cerca de Segovia, donde veraneaba, que cuando el traqueteo del viaje se le reventó una vena pequeña a la nariz y comenzó a sagrar, el escolta que iba con ella, que era Agustín Fernando Muñoz, le ofreció su ayuda con un pañuelo para bloquear la hemorragia. Total, que la regente le devolvió el pañuelo y le hizo un gesto que desbocó el corazón de la regente y le dio un beso. Pero que vaya, que María Cristina se acabó enamorando del escolta, pero como al ser católica practicante, no podía mantener relaciones sexuales con el oficial sin antes pasar por vicaría. Si se casaba, dejaría de ser reina regente, y su hija Isabel II pues perdería las posibilidades del trono de España. Además, al cabo de un tiempo, la reina saltó al oficial con dos preguntas: que si le quería y que si se casaría con ella. Y él respondió que sí. Poco después se casaron en secreto en el Palacio Real. Y 3 años más tarde, el rumor se extendió y a Muñoz se le puso el mote de Fernando VIII. Mendizábal utilizó esto en su contra para presionar al regente a aceptar la Constitución de 1812 y llegó a amenazarlo de matarlo si no lo hacía, ya que era su talón de Aquiles. María Cristina al final acabó rindiéndose. La reina tuvo 8 hijos, en las calles decía: nuestra reina es una señora casada en secreto y embarazada por el público. Ah, claro, entonces por eso los enemigos políticos y rivales de María Cristina, que eran localistas, también le dedicaron copillas alusivas a sus embarazos. Clamaban bueno, te la voy a cantar, a ver si os suena. Venga. Clamaban los liberales, que la reina no parla, y ha parido más Muñoces. ¿Qué liberales había? Bueno, esa es una, pero también fue famosa en esta época la canción popular dedicada a la regente María Cristina. Ah, Y ya sí. que todos hemos oído alguna vez, la sabemos, ¿verdad, chicas? Sí, sí. Pues vamos a cantarla. 1, 2 y 3. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Vamos. ¡Qué bien! Bueno, pues esta canción no se sabe muy bien si era los carlistas quienes se la cantaban a los liberales o los liberales a los carlistas. Y esta canción la verdad es que fue muy usada en Cuba. Con el regreso de María Cristina tras exilio, ya que su hija Isabel II se proclamó reina, se permite el regreso de su madre. Por decisión de Isabel II se legaliza su matrimonio y se celebra una nueva ceremonia de boda, el 2 de octubre de 1844. Las Cortes confirman la legalidad del matrimonio y al ser legalizado con Fernando Muñoz fue nombrado duque de Rianzares y Grande de España. Wow. Pues también me enteré aparte de cosas que ocurrieron en la regencia de Espartero. A ver si os suena que una de las formas que existe para hacer referencia a la valentía que tiene una persona es la expresión de los tienes como el cabello de Espartero, por el tamaño de sus atributos. ¿Y por qué los atributos del cabello de Espartero se utilizan
de esa forma? Pues yo lo sé. No sabe la causa, pero Pablo Gilbert, el escultor encargado de realizar esta estatua, la esculpió notando el cabello sobre el que iba montado Espartero y unos grandes atributos testiculares. Esto proporcionó que, haciendo un símil con la valentía del militar, se empezase a utilizar de este modo la expresión "los tienes como el caballo de Espartero". También hay una frase muy famosa de Espartero para el relato de la patria, que nadie fue más importante que Baldomero Espartero, duque de la Victoria, príncipe de Vergara, pacificador supremo y acuñador del lema más repetido a lo largo de esa centuria: cúmplase la voluntad nacional. Y bueno, pues seguro que a todos nos suena el bombardeo de Espartero a Barcelona durante su regencia, ya que tuvo mucha repercusión, pero muchas personas, e incluso muchos sevillanos, lo que no saben es que Sevilla también sufrió de un bombardeo. El bombardeo de Sevilla de 1843 fue un acontecimiento histórico en el que Baldomero Espartero decidió atacar la ciudad con artillería desde el 16 de julio al 23 del mismo mes por rebelarse contra su gobierno durante su regencia. La resistencia a la ciudad le valió la aprobación por parte del gobierno en nombre de Isabel II, de título de invicta. También en 2009 me enteré yo que su nombre desapareció en la apariencia de las placas. Por si uno se pasea por el lado de la Plaza de Cataluña, aún verá una vía dedicada a Vergara, lugar de famoso abrazo que selló el principio del fin de la Primera Guerra Carlista. Pues qué bien, chicas, qué guay, ¿no? Pues sí. Está muy bien. Bueno, pues a ver si nos enteramos de más cositas. Ya iremos comentando. Hasta la próxima. Adiós. Bienvenidos, compañeros y compañeras de nuestra clase de Historia, a nuestro podcast El pasado nunca fue serio. ¿O sí lo fue? Hoy les vamos a contar un episodio muy especial, porque vamos a hablar de un momento histórico tan épico y tan lleno de intrigas como una telenovela turca, que está tan de moda, la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa. Bueno, algo más serio. Fue una revolución que marcó el fin del reinado de Isabel II y abrió paso a profundos cambios políticos en España. Pero, ¿qué llevó al pueblo a levantarse? ¿Qué papel jugaron los líderes de la revolución? ¿Y cuál fue su legado? Pues os lo vamos a contar. La Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa. No porque fuera una fiesta de reggaetón, sino porque por fin el pueblo decidió que ya era hora de pararle los pies a la monarquía de Isabel II. Hasta aquí hemos llegado, y eso, querido oyente, no es algo que se vea todos los días. Así que prepararse y tener a mano un buen cubo de palomitas, que va a empezar la peli. Vaya a flipar, os vamos a contar cómo una revolución que comenzó con un simple no más, terminó cambiando el destino de un país entero, o al menos durante unos cuantos años. Para entender esta historia, primero tenemos que hablar de Isabel II, la reina que gobernaba España en esos entonces. Una reina que, si las redes sociales hubieran existido, sería la reina de los memes. Su gobierno era visto como corrupto e ineficaz, dominado por favoritismo. Era famosa por su incapacidad para gobernar y, más aún, por sus malas elecciones de ministros. Y por otra parte, la crisis económica de 1866 y las crecientes desigualdades sociales alimentaron el descontento. La sociedad estaba cambiando. Ideas liberales, democráticas e incluso republicanas empezaban a ganar fuerza, impulsadas por una nueva generación de políticos y pensadores. Era un cóctel explosivo que estaba a punto de estallar. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando se harta de sus líderes? Pues se rebelan. Así de simple, ni uno más. La revolución de 1868 fue como una gran huelga en España, pero sin carteles de no al abuso, sino con armas y ganas de terminar con los abusos. Y todo esto tuvo un origen un poco más serio: el descontento de las clases bajas, la corrupción y el hecho de que la reina era más conocida por sus escándalos y su vida lujosa que por ser una gran líder. Entonces llega el 17 de septiembre de 1868. En Cádiz, el general Juan Prim y el almirante Juan Bautista Topete lanzaron el manifiesto conocido como "Viva España con honra". Y no fue un "vamos a jugar a los piratas", sino un movimiento real con un objetivo claro: quitar de en medio a la reina. Durante los primeros días de la revolución ocurrió un incidente que se quedará guardado para siempre en un cajón cerrado con llave. La bandera que representaba a los revolucionarios era una combinación de los colores rojo, amarillo y negro, y se cuenta que hubo un error de protocolo. La bandera mostraba los colores al revés, pero era más importante el mensaje que se quería dar que el error en sí, y al final esa confusión fue un episodio cómico entre los revolucionarios, quienes se apresuraron a corregir la situación.
La revolución fue liderada por figuras clave que dejaron una profunda huella en la historia de España. Entre ellos destacan Juan Prim, un militar progresista con mucho carisma, audaz y estratega. Era el cerebro del movimiento. Francisco Serrano, un general que tras la revolución tomó la rienda del gobierno provisional. Se ganó el apodo del regente, aunque en algunos círculos se dice que él prefería el jefe que no se queja, y conocido popularmente como el general de los pobres, por su gran implicación en los sectores más desfavorecidos. Juan Bautista Topete, un almirante que demostró que la marina también sabe hacer ruido, con la mar en calma y la amenaza de la rebelión al acecho. Se dirigió a su tripulación para instalarlo a sumarse a la causa revolucionaria. Mientras el pelotón se preparaba, la reina Isabel II estaba tan ajena a lo que ocurría que probablemente estaba eligiendo nuevo peinado para su próximo retrato. Y menos mal que no existían los móviles, porque si no tendría la galería llena de selfies. Y por otro lado, los liberales, los progresistas y los militares se unían bajo el lema de «Basta ya de esta comedia», y de repente España se llenó de banderas, discursos e intrigas. Cuando el ejército entró en Madrid, la reina oyó lo que habéis oído. Se piró al exilio, en Francia, para no volver nunca más. Abandonó el Palacio Real en la noche del 30 de septiembre de 1868. Y un dato muy gracioso fue que en su ida la reina se llevó con ella a varios de sus hijos. Y se dice que en un momento de apuro olvidó a su perro favorito. Pero tras llegar a Francia se encontró con que el perro había sido rescatado por un criado. Con todo esto os podemos decir que para siempre y para toda nuestra historia siempre se verá como la reina cuyó en plena revolución. Y ahí no queda todo. Lo más gracioso es que después de la huida de la reina, los revolucionarios no sabían muy bien qué hacer. Fue como si fueran niños jugando a ganar, pero sin saber a qué más juego jugar. Un papel muy importante en medio de todo este caos fue la implicación de algunos sectores artísticos, algunos poetas, pintores y escritores de la época, como Gustavo Adolfo Bécquer, participaron de una manera indirecta en el cambio de régimen. Aunque no todos fueron activistas políticos, muchos de ellos compartían ideas progresistas que se alzaban contra la monarquía y que más tarde se reflejarían en sus obras. Otro hecho muy curioso ocurrido en medio de todo esto fue la figura de la mujer de la Gloriosa, una mujer anónima que supuestamente con una espada y un pañuelo rojo incitaba a la multitud en Madrid durante los primeros días de la insurrección. Aunque no hay registros históricos confirmados sobre su identidad, se dice que fue una figura que inspiró a los revolucionarios a continuar luchando. Pues seguimos tras la huida de la reina, no todo fue de color de rosa, porque encontrar un nuevo rey fue bastante complicado. Muchas opciones, pero ninguna parecía encajar. Finalmente eligieron a Amadeo de Saboya, quien aceptó el trono pero sin saber muy bien qué hacer con él. Y pensando, ¿en qué estoy metiendo? Su reinado fue muy corto y complicado. En medio de esta confusión se proclamó la Primera República Española, pero fue un visto y no visto. Duró 11 meses para ser exactos. Y aunque no todo tuvo un éxito duradero, esta revolución marcó un antes y un después. Demostró que el pueblo ya no estaba dispuesto a aceptar reyes y reinas, así como así. Y con la caída de Isabel II, España comenzó un toma y daca con la política, pasando de república a restauraciones monárquicas y de nuevo a repúblicas, una auténtica montaña rusa política. Tras la revolución se formó un gobierno provisional y se convocó una asamblea constituyente. En 1869 se promulgó una constitución que era como el menú de un restaurante, de todo un poco, donde destacaban la soberanía nacional, la libertad de prensa, asociación y religión, derechos de los ciudadanos más ampliados para que el pueblo dejara de quejarse, al menos un rato. Así que La Gloriosa fue un episodio con más drama que cualquier serie de la tele. Y con ese detalle ya saben por qué la historia a veces sí es más entretenida que la ficción. En conclusión, La Gloriosa fue un intento valiente de modernizar España, pero también un recordatorio de que los cambios grandes suelen venir con un poco de caos. Una historia de rebelión, exilio y cambios que, aunque duraron poco, nos recuerdan que el pueblo siempre puede marcar la diferencia, por muy caótico que sea el proceso. Eso sí, su legado de libertad y justicia social marcó el camino para futuras
generaciones. Y si algo nos enseña esta revolución es que incluso en los momentos más oscuros siempre hay espacio para una gloriosa solución. También tuvo un efecto duradero en la cultura española. En el ámbito de la literatura, autores como Benito Pérez Galdós, que comenzaron a escribir obras que reflejan el caos político y social de aquellos días, la famosa serie de novelas de Galdós, Episodios Nacionales, ofrece una representación dramática y ficticia de la época, capturando una atmósfera de confusión y esperanza que caracterizó la revolución y sus consecuencias. No solo fue una revolución política, sino un episodio lleno de matices humanos, historias curiosas y figuras que han quedado en el recuerdo de la historia de España. Gracias por escuchar nuestro podcast. El pasado nunca fue serio, o sí lo fue. Hasta la próxima, queridos oyentes. Voces de la memoria. Buenas, estamos en un nuevo podcast de Voces de la Memoria, con dos invitadas especiales, que son Carmen Roncero y Silvia Morales. Son dos historiadoras que nos van a hablar sobre Amadeo y nos van a contar algunas curiosidades sobre ese rey. Buenas. Buenas. Para que nuestros oyentes sepan un poco de qué estamos hablando, contarme quién es Amadeo. Pues Amadeo primero era un príncipe de la Casa Real de los Saboya, que era una familia real de Italia. Este príncipe fue elegido por las Cortes españolas para que fuese rey de España. Y cuando llegó a España se encontró con un gran problema, y es que habían asesinado a su principal apoyo, que era el general Prim. ¿Y por qué fue un problema que asesinaran al Prim? Pues esto fue un problema porque el general Prim fue el que le trajo a España, entonces fue su principal apoyo político. Y tras su asesinato pues se vio más solitario, sin apoyo moral y político, ya que los otros políticos pues no estaban tan unidos en apoyarlo. Por cierto, he escuchado que eligieron a Amadeo con 191 votos a él, tipo en una constitución con él dentro. Es decir, no es que ganara por una mayoría aplastante ni loco, porque los votos estuvieron más repartidos que el gordo de Navidad. Bueno, que ganar ganó. Y fue la primera y la última vez que un rey se sometió a votación, porque los reyes no se votan, ¿no? No, la verdad que este fue un caso muy extraño porque los reyes son elegidos por la gracia de Dios. Bueno, ahora vamos a hacer una ronda de datos curiosos. ¿Y si alguna quiere empezar? Pues yo tengo una curiosidad, y es que fue apodado el Rey Caballero por su carácter noble y su disposición para cumplir con el deber. Yo también me estaba informando un poco y me he enterado de que Amadeo durante su reinado sufrió mucha inestabilidad política, ya que se enfrentó a intentos de golpes de Estado, varios atentados anarquistas, una guerra carlista, también la independencia de Cuba. Es decir, el pueblo no le quería mucho, aunque lo estuvo intentando bastante, ya que Amadeo fue uno de los reyes que más tiempo pasó viajando por España para intentar ganarse su simpatía de la población. Visitó ciudades y pueblos con esperanza de poder consolidar su imagen, pero eso no tuvo mucho resultado. Sí, de ahí viene su frase típica cuando abdicó, de que los españoles eran ingobernables. Cuando abdicó se formó la Primera República, que fue un hecho histórico porque fue la primera república de España, y Amadeo pues volvió a Italia y se dedicó a asuntos personales y familiares y dejó la política de un lado. ¿Sabíais que Amadeo fue también el único rey de España nacido en Italia? Era hijo de Víctor Manuel II, el primer rey de la Italia unificada, y de hecho cuando llegó a España no hablaba un español fluido y fue visto como un rey extranjero, lo que le dificultó mucho su aceptación entre los españoles. La verdad que fue único en varias cosas, porque también fue el único rey con bigote. En España siempre se ha tenido la imagen de reyes anteriores que solían lucir con barbas y estar afeitados, y su estilo personal pues llamó la atención y fue una de las pocas cosas que destacaron en este rey. Sí, también otra de las cosas que diferenciaba a este monarca de los demás es que no practicaba la endogamia. Se casó con María Victoria del Pozo, que era una aristocrática italiana, y tuvo varios hijos con ella. Y se casó por amor y fue reconocido por tener una relación pues estable y afectuosa con su esposa, cosa que la mayoría de monarcas de esa época no hacían, sí. Pues la verdad que sí que es algo curioso, porque los reyes normalmente pues se ven sometidos a una mujer o ya nombrada.
Pues sí, y además, una de las razones por las que impulsaron a Amadeo a abdicar fue que se decía que María Victoria no se sentía muy cómoda en España, ya que echaba de menos Italia. Pues también he encontrado que tuvo un reinado corto, pero con impacto histórico, porque su reinado duró tan solo 2 años, desde 1871 hasta 1873, pero fue fundamental para que marcara el final del modelo de monarquía borbónica y llegara la Primera República Española. Como que estableció a partir de ahí el poder de los borbónicos hasta actualmente, ¿no? Sí, eso. Y también su reinado es uno de los más breves de la historia de España, superado por otros como el de Luis I, que reinó solo 7 meses. Sí, la verdad que no dejó huella, pero sí dejó nombre. Normalmente los reyes que han pasado por España pues se le hacen monumentos y quedan en la memoria de la historia de España en plazas con su nombre, pero Amadeo, sin embargo, no tiene nada de eso. Tiene una calle en Valencia que se llama Calle de Amadeo Saboya, recordando su paso y quedó en la memoria de España, pero no tanto en la memoria colectiva del pueblo español. Pues sí, otra cosa buena que podemos recordar de Amadeo es que era el nuevo que no parecía una amenaza para las grandes potencias europeas, ya que resulta que cuando fue la elección para elegir al rey, Amadeo no era el primer candidato. También se barajaron otras opciones como Leopoldo de Hohenzollern y el duque de Montpensier, pero no llegaron a nada, ya que el pueblo no confiaba en esos. Es que Amadeo como que se vio sin apoyo político y fue como la última opción que tenían los españoles. Por eso yo creo que duró tan poco el reinado. Pues a mí se me olvidó mencionar que el apodo de Rey Caballero contrasta con la inestabilidad que sufrió durante su reinado, porque recibió muchos atentados y una continua oposición de los carlistas, los republicanos y gran parte de la nobleza. La verdad que fue un rey bastante desafortunado, porque vivió varios momentos que marcaron la inestabilidad de España y lo tuvo bastante difícil para conseguir el apoyo de España. Pues sí. Bueno, por mi parte no tengo ningún dato más que aportar, Pero pero la mía. Pero sí que tengo una duda, me gustaría saber por qué abdicó Amadeo. No fue un motivo en especial, fueron varias causas. Uno de los problemas fue los políticos, que había una división de los partidos entre constitucionales, radicales y se empezaron a pelear entre ellos. Sí, también había una desconfianza de la nobleza y la iglesia, porque ellos apoyaban a la familia borbónica. Y estos grupos tenían preferencia por los Borbones y en especial en el hijo de Isabel II, el príncipe Alfonso, futuro Alfonso XII. Más tarde se formó un partido político llamado el Partido Alfonsino, para que Alfonso volviera a ser rey. Y esto más tarde conllevó a lograrlo con la vuelta de Alfonso al trono. También había revueltas republicanas para que dejara de tener rey y se convirtiera en una república. Había muchas revueltas, insurrecciones, especialmente los republicanos federalistas, que querían que tuvieran una autonomía propia, Cataluña, País Vasco, Andalucía. La gota que culminó el vaso fue que los militares también se rebelan y el rey nombró a José María Hidalgo como capitán general de las Vascongadas. Los militares no aceptaron esta decisión porque pensaban que Hidalgo había apoyado una revuelta militar anterior conocida como la sublevación de los sargentos de San Gil. Los oficiales, para protestar contra Amadeo, presentaron su dimisión en masa y todos juntos dejaron sus puestos. Esta situación fue muy grave porque sin el apoyo del ejército el rey estaba sin protección militar. Además, esto dio lugar a un ambiente
de conspiración y rumores de golpe de Estado, ya que algunos militares empezaron a planear derrocar al rey. Y tanto que intentaron derrocar al rey porque al final abdicó. El 10 de febrero de 1873 Amadeo abdica, ya que no cuenta con apoyo de nadie y para no seguir enfrentándose a problemas, pues decide irse y renunció en su nombre y en el de sus hijos, y que garantizó que ningún Saboya volvería a ser rey de España. Y al día siguiente decidieron que España ya no tendrá rey y proclamaron la Primera República Española. Bueno, en conclusión de eso podemos sacar que Amadeo no es que fuese un mal rey, ya que tenía unas buenas intenciones. Se ha comprometido con el constitucionalismo, la modernización, pero reinó en un contexto en el que influyeron varios factores externos, como la profunda división política, la oposición de gran parte de la aristocracia, la crisis en Cuba, además de que el pueblo español no le apoyaba mucho y su primer aliado fue asesinado, lo que le quitó muchas posibilidades de éxito. Amadeo no tuvo mucho poder real y tampoco mucho poder social, por lo que, más que un mal rey, su fracaso se debió a un contexto en el que incluso cualquier gobernante bueno y excepcional habría encontrado difícil triunfar. Pues sí, porque la verdad que no lo tuvo muy fácil. Sí, la verdad, difícil lo tuvo. Bueno, hasta aquí nuestro podcast. Muchas gracias por venir Gracias a ti. y espero que os hayáis sentido cómodas y espero que al público le haya entretenido nuestro podcast. La verdad que sí, que ha estado muy bien y volveríamos a repetir. Yo me sentí muy cómoda y muchas gracias por habernoslo hecho tan fácil y invitarnos. Nada, Volveríamos a repetir, sin duda. pues ya nos veremos otra vez.